por aquí y dejar de compartir. Y nada, darte las gracias por estar hoy con nosotros y todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar saludar a todos los compañeros que veo que se han conectado, que son muchos y muy buenos. Y nada, vamos a ver qué podemos mostrar sobre esta herramienta Sway, que es una herramienta desconocida para muchos, pero creo que tiene mucho sentido. ¿Me estás escuchando, no, Andrea? Sí, si quieres minimízate ahí esa pantallita que te sale ahí Ahora, arriba. perfecto. Vale. Entonces, como venía diciendo, es una herramienta desconocida para una gran parte del profesorado, pero que tiene muchísimo potencial. Y vamos a ver cuáles son sus principales características. Para aquel que no me conozca todavía, pues le dejo aquí mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter. Soy profe en la de School en Valencia para el Grupo Sorolla. Soy coordinador TIC. Y nada, estoy encantado de interactuar con cualquiera de vosotros. Al final las redes nos sirven para esto, ¿no? Para tener nuestro entorno profesional de aprendizaje y aprender unos de otros. Pero para empezar, ¿qué es esto de Sway? Bueno, pues Sway es una herramienta de creación de contenido digital, ya lo ha comentado Andrea, ella ha nombrado unas características como que es muy eficiente, muy visual, es una herramienta online, pero ¿por qué surgió? Pues bueno, un dato curioso, Chris Bradley es el creador de OneNote, y también fue el creador de Sway, es decir, la misma persona que tuvo esa mente brillante para crear OneNote, también fue el mismo que creó Sway. Y en una entrevista que hicieron ya hace 4 o 5 años, en los orígenes de esta app, le preguntaban por qué no tenía su versión offline, que la tiene entre comillas, es una aplicación de Windows 10, pero si la descargáis veréis que no tiene demasiado sentido, porque al final, como Sway es una herramienta online y vamos a poder incrustar vídeos u otro tipo de contenido online, si no estamos trabajando con la herramienta online, pierde un poco el sentido y no sería completa, ¿de acuerdo? Entonces le preguntaban algunos temas relacionados con las semejanzas y diferencias entre Sway y PowerPoint. Y él respondió que si tuviese que hacer lo mismo que PowerPoint, no lo hubiesen inventado. Para eso ya teníamos una herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, el primer fallo sería intentar compararla con PowerPoint. Cuando empecemos a crear, veremos cómo a la hora de editar el diseño, al principio nos pondremos un pelín nerviosos porque estamos acostumbrados como en PowerPoint a mover todas las cosas de sitio y ponerlas donde queremos, y aquí no vamos a poder. Al tener un motor inteligente, Sway nos va a buscar el mejor diseño. Rápidamente veréis que nos acostumbramos porque nos va a facilitar muchísimo el trabajo y va a quedar muy bien. Por lo tanto, dando respuesta a la pregunta de por qué surgió, fue porque herramientas tradicionales de edición de contenido para presentaciones como como PowerPoint, Prezi u otras, tenían daban una visión más estática. Por ponernos un ejemplo, si la teníamos en un dispositivo o en un PC, parecía muy chula, pero si la pasábamos a lo mejor a un teléfono móvil, no era interactiva, etcétera, le faltaba un poquito como de chispa, de dinamismo, ¿no? Pues bueno, Sway consigue esto ya que se adapta automáticamente a cualquier formato. Vamos a ver qué razones tenemos para elegir Sway como herramienta de condición de contenido. Yo voy a nombraros algunas que he seleccionado y voy a explicar por qué. Es una herramienta online, por lo tanto vamos a poder utilizarla desde cualquier navegador. No necesitamos instalar un software, etcétera. Es gratuita. El otro día publiqué un tweet sobre el uso de las herramientas de Outlook gratuitas con una cuenta Outlook o Hotmail que podemos crear gratuitamente en 5 minutos, porque me he dado cuenta a lo largo de ese tiempo que muchos profesores, mucha gente en general, no sabe que puede utilizar las herramientas de Microsoft gratuitamente a nivel online, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente creando nuestra cuenta Outlook o Hotmail en 2 minutitos, podríamos ya tener acceso a estas herramientas, como por ejemplo Sway. Podemos importar documentos, con lo cual va a llevarnos al paso siguiente, que es muy eficiente. Podemos coger un documento que tengamos, PDF, PowerPoint, Excel, Word, pasarlo a Sway y automáticamente nos va a traspasar todo ese contenido a formato digital en Sway, que evidentemente después tendremos que ir un poquito adaptando y haciéndolo más bonito. Otro punto importante son las licencias Creative Commons. Veremos cómo Sway, he dicho anteriormente, tiene un motor de búsqueda inteligente. Si le damos a sugerencias cuando buscamos una imagen, nos va a facilitar imágenes de muy buena calidad. Y además podemos elegir la opción de Creative Commons. Estos son imágenes o recursos que podemos utilizar de manera gratuita sin poner en peligro los derechos de autor. Es decir, son imágenes ya preparadas para que se puedan reutilizar.
Otro aspecto muy interesante es la coautoría. Podemos compartir un Sway con nuestros compañeros. Hasta 10 personas a la vez podrían estar trabajando en una misma presentación. Las posibilidades de diseño y orientación cada vez son mayores. Al principio eran más limitadas, cada vez han aumentado más. La orientación puede ser vertical, puede ser horizontal, puede ser por diapositivas, con lo cual podemos adaptarlo a cada contexto. Luego veremos qué ejemplos de creaciones podemos llevar a cabo con Sway y veremos que eligiendo cada uno de estos diseños podrá adaptarse más, por ejemplo, a un libro digital, a contar un proyecto o una presentación ante una audiencia. Se adapta a los diferentes dispositivos, como ya he comentado. Es decir, yo crearé mi presentación, mi Sway, en este caso, en un portátil, pero si posteriormente lo visualizo en un PC de sobremesa o en un teléfono móvil o en una tableta, se adaptará automáticamente a las medidas de esa pantalla. Es fácil y seguro de compartir, se comparte mediante un simple enlace. Una de las principales diferencias con PowerPoint o con otras herramientas de creación de presentaciones sería que no crea un archivo, sino que crea un enlace web que es muy fácil de compartir vía email o vía mensajería instantánea. Daros cuenta de la facilidad de difusión con, por ejemplo, un servicio de mensajería como puede ser WhatsApp para compartir esta presentación con multitud de personas, sin que además ocupe espacio en la memoria del dispositivo. Y por último, y como no, remarcar que uno de los aspectos más positivos de las herramientas de Microsoft es el equipo de educación especializado que hay detrás. Aquí en España tenemos a Andrea, a María, a Iván, pero en el resto del mundo también hay equipos de educación centrados en el desarrollo de estas herramientas, como puede ser, por ejemplo, en cabeza de Mike Thorfen. Pero, ¿qué podemos crear con Sway? Bueno, pues podemos dar vida a informes interactivos para llevar a cabo a lo mejor una presentación, un trabajo final de máster, etcétera. Podemos plasmar ideas, podemos crear historias, por ejemplo, a la hora de crear storytelling y narrar una historia cuando vamos a empezar una presentación. Muy, muy, muy importante, podemos crear lecciones o libros digitales. Creo que esto tiene un valor añadido ahora mismo, ya que nos encontramos en una situación de remote learning, de aprendizaje a distancia, en el cual los contenidos en papel quedan un poco desfasados, puede que se hayan quedado en el colegio, es decir, de cara al próximo curso, donde seguramente nos vamos a ver abocados a un aprendizaje mixto, a un blended learning, pues puede ser una muy buena herramienta para que creemos nuestros libros digitales. Luego vamos a ver algún ejemplo de algunos profesores, como el profesor Jano, que están muy chulos para que cojáis ideas. Podemos crear cuentos. Yo esto lo veo muy positivo para infantil. Mis compañeros de infantil han llevado algunos a cabo. Presentaciones, evidentemente. Podemos crear un currículum vitae digital. Podemos también elaborar las newsletters o revistas digitales del colegio. Imagina que sacamos una revista mensual o trimestral, la podemos crear en este formato y, como he dicho, vamos a poder darle difusión de manera muy rápida con un simple enlace. Además, podríamos plasmar proyectos, portfolios del alumno, un Sway para un alumno que a lo largo del curso o a lo largo del trimestre vaya anotando autoevaluaciones, coevaluaciones, que vaya haciendo un poco de metacognición, qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, etcétera. Y por último también, otro ejemplo sería crear una página web. Personas con pocos conocimientos técnicos podrían crear una página web simple utilizando Sway. Hay muchas más opciones, como también veríamos, se podría aplicar al campo profesional, que también os voy a mostrar un ejemplo de esto. Al final, Sway nos lleva a que todos seamos diseñadores creativos. Y me explico. Hay personas, hay docentes que son unos grandes creadores de contenido a nivel, por ejemplo, teórico e incluso a nivel práctico, lo estructuran muy bien, pero después nos falta ese toque, ¿no?, de color, de dinamismo, de diseño. Entonces, Sway lo que va a conseguir es que si tenemos ya un material preparado, invirtiendo muy poco tiempo, lo ha comentado ya Andrea, invirtiendo muy poco tiempo, vamos a conseguir resultados muy chulos. De hecho, cuando veáis posteriormente los Sways que vamos a mostrar de ejemplo, va a parecer que hemos dedicado mucho tiempo a elaborarlos. Sin embargo, lleva mucho menos tiempo detrás, gracias a, como decía, al trabajo inteligente que ya realiza la propia herramienta de Sway. Aquí tengo algunos ejemplos. Voy a mostraros un par de ejemplos del profesor Jano. Como decía, es importantísimo que cuidemos nuestras redes sociales, nuestro entorno profesional de aprendizaje, que compartamos, que absorbamos información e ideas de otros. Guardiola decía, soy un ladrón de ideas. A mí no me gusta la palabra ladrón, además creo que siempre hay que referenciar al autor de la idea, pero sí que me gusta la expresión recolector de ideas. Hay que ser un recolector de ideas, ver lo que más nos gusta de los demás, cogerlo y adaptarlo a nuestro contexto.
Por eso, por ejemplo, gracias a eso, conocí al profesor Jano, a un amigo ya ahora mismo. Es para mí uno de los docentes que mejor materiales crea a nivel nacional. Y vamos a ver un par de los SWAYs que crea para repaso de bioquímica. Después os voy a mostrar un ejemplo de utilización de Sway para creación de contenido por parte de mis alumnos de FP. Y posteriormente también voy a introduciros en un proyecto que hemos llevado a cabo desde la consultora Global Learning con el Museo Guggenheim Bilbao, mediante el cual hemos llevado a cabo un proceso de digitalización de todo su material educativo. Y por último, esos muchos más o esos otros usos que tiene Sway, pues bueno, os lo voy a mostrar con un ejemplo práctico, ya que uno de mis hermanos es fisioterapeuta y utiliza Sway para mandarle a sus clientes o a sus pacientes las rutinas de trabajo para mejorar postura, estiramiento, etc. Vamos a ver estos ejemplos. En primer lugar, antes de ver los ejemplos, sí que me gustaría remarcar, como os he dicho anteriormente, que podemos acceder a Sway, por supuesto, desde nuestra cuenta educativa profesional. Esta sería la mía de la de Besa School en Grupo Sorolla. Y como veis, si yo le doy aquí al gofre, el lanzador de aplicaciones, tengo un montón de aplicaciones para utilizar, le daría a Sway. Pero, como digo, me gustaría remarcar que con una simple cuenta de Outlook de Hotmail antigua que tengamos, si venimos también aquí al lanzador de aplicaciones, tenemos aquí herramientas online a utilizar, incluso Excel, PowerPoint, Word, tenemos nuestro OneDrive. Y si le damos aquí a todas las aplicaciones, vamos a ver que Sway es una herramienta gratuita, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier ciudadano, no ya docente, cualquier ciudadano con posibilidad de crearse una cuenta de Outlook o Hotmail podría acceder a este servicio. Lo cerramos y vamos ya con la cuenta educativa y profesional. Y tenemos aquí esta herramienta Sway, que hemos dicho que es una herramienta online. Vamos a comenzar ya con la demo, que es lo que verdaderamente nos interesa. Entonces, una vez accedo a la herramienta online, veis aquí abajo que tengo como acceso directo la aplicación de Sway de Windows 10. La he descargado para volver a echarle un vistazo, pero como os decía, no tiene mucho sentido porque al final es una herramienta de trabajo online y simplemente para qué me sirve, pues imaginad que en un momento determinado quiero consultar una presentación y no tengo conexión a internet, pues la tendría aquí. Pero evidentemente si tengo algún vídeo incrustado, le voy a dar play y no va a funcionar hasta que no tenga conectividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Opciones para comenzar. Esto es algo que está muy bien y que ya nos plantea Sway desde un principio. Podríamos crear un Sway desde cero, pero cuidado, porque también nos ofrece la posibilidad, como he dicho antes, de crear un nuevo documento Sway a partir de contenido previo que tengamos en otros formatos. Pero es que además tenemos la opción de utilizar plantillas. Vamos a ver las tres opciones. Vamos a comenzar con las plantillas. Paso a mostraros un ejemplo real de importación de un documento Word a formato Sway y por último crearemos uno desde cero. Le damos a más plantillas y aquí tenemos un montón de plantillas, como veis, proyecto de bricolaje, un boletín, un informe de un alumno, una simple presentación. Por ejemplo, un aspecto muy interesante es el de crear currículum vitae. Como veis, aquí tenemos tres ejemplos. Pues aquí vamos a ver un currículum vitae, un ejemplo que sería a lo mejor para un fotógrafo, alguien que se dedica al contenido digital. Y aquí tendríamos ya esa plantilla que vamos a poder editar haciendo clic en empezar a editar. Ahora tendríamos ya el panel de edición. Al trabajar con Sway tenemos dos apartados, el panel de edición donde tenemos el guión para estructurar el contenido e introducirlo y el diseño y el apartado de mostrar donde veremos ya cómo queda en realidad. Si os fijáis aquí en la estructura tendríamos una portada principal, aquí habría una imagen, texto, entonces aquí ya tenemos la plantilla. Si le damos a mostrar vamos a ver cuál es la apariencia de esa plantilla desde un principio. ¿Veis? Aquí tenemos los apartados donde colocar la información, experiencia, etcétera. Entonces, desde el panel de edición podríamos añadir toda nuestra información y hacerlo nuestro. De hecho, podríamos incluso utilizar esta estructura, pero si nosotros no somos fotógrafos y nuestro ámbito de especialización es otro, podríamos modificar las imágenes, simplemente dándole a editar. Vamos a volver atrás a ver qué más opciones tenemos. Tenemos, como digo, multitud de plantillas y además también, si volvemos atrás, tenemos ideas o sways destacados. Aquí abajo veis que pone sways destacados. Tenemos
creaciones Sway de otras personas en otras partes del mundo, le podemos dar aquí a mostrar más y podemos ver cómo quedarían algunas de ellas, para hacernos una idea y ver cómo podemos un poco inspirarnos. Pero yo en lugar de buscar o de mostrar estos Sway destacados, voy a mostrar mis propios Sway destacados, que como digo, son de personas o son de usos de ejemplos prácticos. Y como he dicho antes, vamos primero con el profesor Jano, Víctor. Podéis seguirlo en Twitter, @profesorjano. Como digo, aporta muchísimo. También ha creado muchos tutoriales sobre Sway súper interesantes. Y vamos a ver un ejemplo. Él lo utiliza muchísimo para reunir o para crear repasos de diversos temas relacionados con la bioquímica, la biología, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, voy a un poco a delimitar cada uno de los espacios que ha ido presentando el profesor Jano en su Sway de bioquímica. Si os fijáis, aquí tenemos una portada, he introducido una imagen, aquí tenemos un texto, y fijaros qué interesante. Ha incrustado un audio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entramos de lleno en el repaso. Y el repaso, esto es lo primero que tienes que tener claro, depende sobre todo de ti. Por una razón, sino de preparar esos exámenes. Bien. Como veis, esto sirve de acompañamiento al alumno, ya que puedo poner un audio llevando a cabo una parte de la explicación y el alumno, estoy personalizando el aprendizaje, porque el alumno que necesite escucharlo una vez, lo escuchará una vez, pero quien necesite escucharlo 10 veces, lo podrá escuchar 10 veces, o las que necesite, ¿de acuerdo? Aquí tiene otro texto que lo ha resaltado, y esto es un aspecto muy, muy interesante. Luego mostraré cómo se hace. Fijaros, ha incrustado un documento de Word. Es decir, Sway nos permite incrustar documentos que tengamos en nuestra nube de OneDrive, como Word, PDFs, etcétera, o PowerPoints, ¿vale? Si os fijáis, aquí tengo la ventana. Podría ampliarlo desde aquí, pero incluso sin ampliarlo, podría navegar a lo largo de este documento Word en el cual, en este caso, profesor Jano ha introducido posibles preguntas de selectividad, ¿de acuerdo? Por lo que tienen los alumnos acceso a un repositorio muy amplio. Otro aspecto que ha introducido, imágenes, perdón, imágenes. Y como vemos, las imágenes podemos estructurarlas de distintos modos. Luego lo veremos también en el panel de edición. Aquí ha elegido la opción pila. Entonces, si hago clic con el dedo en un dispositivo táctil o hago clic con el ratón, puedo ir viendo cada una de las imágenes. Además, si no lo leo porque está muy bien pequeñito, le doy aquí a ampliar y podría leerlo, o incluso con el botón derecho podría darle a guardar imagen y descargármela. Aquí, por ejemplo, lo que ha utilizado han sido hipervínculos para que tengan acceso a otros vídeos y tutoriales que él ha ido creando, y además los ha incrustado en diferentes tarjetas. Gracias a presentaciones, vídeos, es decir, sería como material complementario. Otro encabezado, en los encabezados podemos ponerlos con imagen o sin imagen. Aquí ha vuelto a añadir audio, además pone aquí la leyenda del audio para que los alumnos sepan de qué va a hablar. Por ejemplo, aquí va a darles diversas orientaciones sobre los glúcidos. En este caso las imágenes están incrustadas ya no como pilas, sino como presentación. Podríamos pasarlas con una flechita. Más vídeos, fichas, si os fijáis, es un Sway completísimo. Esto podría equivaler a un libro digital. Esto sería, de hecho, un libro digital o un temario digital, como queramos llamarle, una lección, digital. Fijaos, está completísimo, con preguntas, contenido teórico, ya sea en presentación, en un documento de Word incrustado, audio explicativo, etcétera. Vale, tiene incluso aquí esquemas. Como veis, creo que es espectacular. Aquí os voy a mostrar otro ejemplo de manera muy rápida también del profesor Jano, para que veáis que él todas sus lecciones las va recopilando en este formato para que sean muy fáciles de consultar por los alumnos. Es decir, desde el teléfono móvil mismo pueden acceder al enlace y sin tener ningún archivo guardado en el teléfono ocupando espacio, podrían acceder a todo este material en cualquier lugar y en cualquier momento. Sobre el núcleo celular, pues aquí por ejemplo he incrustado vídeos, muy interesante también. Podemos incrustar vídeos directamente desde YouTube o desde OneDrive. Voy a darle el play para que veamos el ejemplo. Este, por ejemplo, está desde OneDrive. Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar del control del ciclo celular. Recordad que el ciclo celular es el... Podríamos también agregarlo desde YouTube. Un aspecto muy importante, no sé si os habéis fijado que
Que aquí Víctor ha introducido imágenes muy chulas. Fijaros esta imagen, qué llamativa es, ¿no? Si la vemos en el portátil o en el PC es llamativa, pero si la vemos en el teléfono móvil o en la tableta todavía resulta más llamativa. Con esto os doy el primer truco para trabajar con Sway. Hay que utilizar siempre imágenes de alta calidad y luego veremos cómo podemos filtrar por calidad. ¿Por qué? Porque al ser una herramienta tan visual, el resultado final va a depender mucho de la calidad de las imágenes. Luego pasaré al ejemplo de mis alumnos y veréis cómo han elegido imágenes con peor calidad y ya no queda igual, ¿de acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, una de las ideas, uno de los temas que llevamos a cabo con el Museo Guggenheim, como dije, desde la consultora educativa Global Learning, estuvimos liderando un proceso de digitalización de su material educativo y aquí tenemos una de las exposiciones. Tienen diversas exposiciones temporales y permanentes y vamos creando o adaptando ese contenido. Aquí tenemos, como veis, la estructura del contenido, en este caso sobre un autor en concreto, con unos objetivos, un debate. Incrustamos un vídeo, incrustamos imágenes y además también íbamos incrustando pues, un itinerario a la exposición para que esos colegios que trabajan este contenido y posteriormente van a la exposición supieran cómo tienen que ir visitando dicha exposición en formato presencial, actividades de investigación y además aprovechábamos sinergias con Flipgrid para crear actividades que después compartiríamos en la Disco Library de Flipgrid y podríamos acceder mediante este enlace. Por último, finalizamos con un vocabulario. Para que veamos cómo queda, le damos a mostrar. Y aquí tenemos ese contenido digital de una de las exposiciones del Museo Guggenheim. Como veis, aquí tenemos la portada, el autor, un poco de información y una foto del autor, un vídeo incrustado sobre la obra, los objetivos de aprendizaje. Esto sería encabezado y esto sería texto. Vamos con el debate. Aquí pues añadimos algunos enlaces con documentales o con revistas, artículos que pueden aportar. Planteamos preguntas, otro vídeo de la obra y aquí imágenes para que los alumnos vayan apreciando cómo trabajaba dicho artista, dicho autor. El itinerario. Las actividades de investigación. Aquí, como decía, teníamos el Flipgrid, la actividad y un tutorial sobre cómo acceder a la Disco Library desde Flipgrid. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro aspecto que quería mostraros es cómo incrustar un Sway dentro de otro Sway. Habéis visto ya que hemos incrustado un documento Word desde OneDrive dentro de un Sway, pero podemos incrustar un Sway en un blog o en una página web o un Sway dentro de otro Sway. El ejemplo es este. Aquí creamos un recopilatorio de diversas exposiciones que ya habíamos creado para el museo, ¿no? Entonces, si vamos aquí abajo tenemos primer trabajo, el edificio y la colección permanente. Y aquí tenemos en miniaturas los Sways, como están en distintos idiomas, aquí los podemos ver. Podría hacerlo grande desde aquí, haciendo simplemente clic accedería al original, pero puedo verlo en miniatura. En cada uno de los idiomas. Si os fijáis, hemos ido agregando todos estos Sways al recopilatorio. Aquí ya lo hacíamos incluso en 4 idiomas, español, euskera, francés e inglés. Y aquí tenemos pues la compilación de los mismos. Va a costar un poquito de cargarse porque son muchos, pero si os fijáis ya podemos visualizarlos. Y como digo, de aquí podemos ampliar y verlos individualmente o podemos incluso visualizarlos desde este mismo Sway recopilatorio. Vamos a ver, para ir finalizando con los ejemplos, tenemos, a ver si puedo abrir este, que sería un uso profesional. Y aquí, como os decía, lo que hace mi hermano en este caso es utilizar... me he equivocado en el enlace. Luego lo pasa Andrea por el chat, ¿de acuerdo? Al final lo que ha hecho ahí mi hermano ha sido coger ejercicios para para fortalecer la musculatura de la espalda y subirlos o crearlos en un Sway. Realmente los tenía todos en formato Word y mediante la importación los pasó a formato Sway. De este modo, a sus pacientes, mediante servicio de mensajería instantánea, les comparte el enlace y pueden trabajar visualizando la rutina de entrenamiento. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar con esto, vamos con el documento que va relacionado con la flexibilidad de mis alumnos y os comento un pelín el proyecto de manera rápida. Tenemos
un proyecto de creación de contenido para los alumnos. Hay diversos profesores que ya hablan en las redes que Sway es una herramienta excelente para que los alumnos creen contenido. Entonces aquí el planteamiento es que los alumnos se dividen por grupos cada uno de los contenidos de la unidad didáctica y deben de crear el propio contenido. Evidentemente tenemos que orientarle. Yo aquí, por ejemplo, les pongo el índice que debe de seguir su temario y a partir de ahí los alumnos tienen un apartado en el cual a partir de unas premisas, van a crear contenido, es decir, van a ser ellos quienes creen el temario, evidentemente bajo mi supervisión como guía, y van a introducir aquí el temario que posteriormente trabajarán todos los compañeros. Después crearán un forms para que los alumnos respondan a las preguntas hasta trabajar el contenido y por último, en este caso, como es entrenamiento deportivo, una sesión práctica. Además, es importante hacerles que sean críticos. Aquí les pasamos una serie de buscadores académicos o de bases de datos para que sean capaces de citar, de crear bibliografía y por último tienen rúbricas de su trabajo, de sus exposiciones o incluso coevaluación grupal para valorar el trabajo de todos los compañeros. Antes de cerrarlo, voy a mostrar un ejemplo ya realizado. Por ejemplo, aquí Jorge. Tenemos que ha introducido el Sway de contenido, el Sway de presentación, las preguntas al forms y la sesión en copia impresa. Si os fijáis, tanto los forms como los Sway, si quisiéramos, también se pueden incrustar en OneNote. ¿De acuerdo? Aquí en OneNote también se vería el Sway directamente incrustado. Y los alumnos lo que van haciendo es creando el contenido a partir de ahí. Vamos ya con la demo pura y dura. Entonces, para empezar, como decía, vamos a ver la opción de... Voy a ir cerrando estos. Vamos a ver la opción de importar un documento en Word. Especial mención a mi compañero Javier Cubas, que me ha comentado este tip antes de la formación y voy a utilizarlo. Si importamos el contenido desde un documento Word, para que nos salga bien, es muy importante que ese Word esté creado o estructurado mediante títulos, subtítulos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, yo le voy a dar aquí a crear documento a partir de una plantilla. Lo he dejado preparado aquí en el escritorio. Tengo aquí un documento que escribí un capítulo sobre realidad aumentada. Le doy. Se va subiendo el documento y vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo quedaría. Si realmente el contenido no lo tenemos estructurado, nos lo va a pasar, nos lo va a importar a formato Sway, pero lo que ocurrirá será que la estructura no será perfecta. Por lo tanto, la parte positiva es que con un simple abrir y cerrar de ojos tendremos todo el contenido ya pasado a formato digital, a formato Sway, pero posteriormente tendremos que editar el diseño, mejorar. Si las imágenes no eran muy buenas en el documento Word o PowerPoint, deberemos de cambiarlas para que quede más bonito, etcétera. Aquí vemos cómo quedaría. Era un capítulo sobre realidad aumentada. Pues vemos que vamos teniendo los encabezados, el texto, encabezados más de minutos. Es decir, la verdad es que queda bastante bien. Incluso lo que estaba en negrita ha quedado en negrita. Fijaros, las enumeraciones aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, texto resaltado. Es decir, lo traspasa, si utilizamos la opción de los títulos y subtítulos, lo traspasa perfectamente. Además, vamos a ver que había alguna imagen, aquí un código QR, me lo pasa, me pone la leyenda del código QR, ya de manera perfecta. Aquí hablo de aplicaciones, incluso aquí tengo alguna imagen y fijaros, la imagen ya la incrusta donde toca, debajo del apartado de Merge Cube, los códigos QR, es decir, prácticamente no tendría que hacer nada más si quisiera tener este capítulo de Word pasado a formato Sway, bibliografía, todo perfecto. ¿Qué le ocurriría ahora? Que si no me gusta el diseño, le daría a editar, como habéis visto, vendría a diseño, estilos, y aquí puedo modificar dicho diseño. Hemos visto que teníamos una orientación vertical. Y a mí me gusta porque da una semejanza a una página web. Por ejemplo, para crear contenido, creo que es muy interesante. Pero ahora imaginad que esto fuera un proyecto. Para comentar un proyecto o una historia, un storytelling, a lo mejor nos sirve más que sea horizontal. Vamos a ver cómo quedaría. Si le damos a horizontal, volvemos a mostrar, vamos a ver cómo quedaría. Vemos que ahora va a pasar de manera lateral.
¿De acuerdo? Para contar proyectos viene muy bien. Además, aquí tenemos el índice para navegar entre los distintos apartados. Como hemos dicho, como en el Word ya lo tenía estructurado según los títulos, ahora puedo navegar directamente al apartado que prefiera. Me lleva directamente a dicho apartado. Vamos a volver a editarle el diseño y vamos a elegir diapositivas. ¿Cuándo utilizaremos el formato de diapositivas? Pues básicamente si vamos a llevar a cabo una presentación ante una audiencia. Y lo que hace, os fijáis, lo que hace es que nos crea la presentación directamente por diapositivas que vamos a ir pasando con este cursor de aquí abajo. Es mejor para presentaciones que, por ejemplo, formato en vertical, porque en formato en vertical tengo una barra para ir pasando como si fuese una página web. No puedo pasar con un simple clic. Aquí, al ser diapositivas, pues con un simple clic voy pasando por cada uno de los apartados. Volvemos al apartado editar. Y aquí vamos a ver qué otras cosas podríamos hacer. Vemos que nos ha puesto aleatoriamente un color azul, pero aquí tenemos un botoncito que se llama remezclar, remix, que está pensado para facilitarnos el trabajo. Yo ahora os estoy mostrando en esta demo cómo editar el diseño sobre un contenido que realmente he introducido mediante la importación de un Word. Pero otro de los consejos, aparte de utilizar imágenes de alta calidad, es que primero nos centremos en crear el contenido. Es decir, si yo creo un SWE con contenido desde cero, me dejo el diseño como último punto. Me centro en la elaboración del contenido. ¿Por qué? Porque voy a ir elaborando los distintos apartados y si me voy parando a toquetear el diseño, a modificar el diseño, como voy a seguir añadiendo contenido, nunca me va a terminar de gustar y ese tiempo va a ser un tiempo perdido o mal invertido. Por lo tanto, añado todo el contenido y posteriormente, para finalizar, edito el diseño. En este caso, como ya tenía el contenido del Word, estoy mostrándoos cómo ya pasaríamos al apartado diseño. Y os comentaba que el botón remezclar está pensado. Como los docentes tenemos tanto trabajo, siempre pues corrigiendo, ayudando a los alumnos, reuniones, etcétera, etcétera, preparando contenido. Esto está pensado para que seamos más eficientes. Por lo tanto, si le damos al botón remezclar, de manera aleatoria nos va a buscar un diseño. Voy a echarle un vistazo a ver cómo quedaría. ¿Que no me gusta este? Pues le vuelvo a dar. Este, por ejemplo, me lo ha puesto en formato horizontal. Aunque me busque en un formato al darle a remezclar, yo posteriormente podría modificar el diseño, es decir, la orientación, vertical, horizontal o diapositivas. Tampoco me gusta, le vuelvo a dar. Y aquí podríamos seguir trabajando. Además, si ya queremos personalizarlo de manera manual, le daría a personalizar. Esto es muy interesante, dependiendo de las imágenes principales que hay en el SWE. Imaginad que esta es una de las imágenes principales y la tuviera en la portada. Si hago clic, automáticamente me va a generar unas paletas de colores personalizadas en arreglo a esa imagen que yo he seleccionado. De manera que los colores van a ir acorde al contenido o a las imágenes que yo tengo en mi SWE. Otras cosas que podríamos modificar serían la tipografía de la letra, el énfasis de animación, el tamaño del texto, pero no vamos a tener un tamaño determinado por un número de tamaños, sino normalmente van a ser 3 apartados: pequeño, normal o medio y grande. Vamos a pasar ya al apartado guión y vamos a crear nuestro primer SWE. Vuelvo a ir al gofre. Vuelvo a darle a SWE. Y vamos a crear nuestra primera edición desde cero. Tenemos que podemos acceder aquí a todos nuestros SWEs que ya hemos creado con anterioridad y además, esto es muy interesante, tenemos una opción de análisis que nos muestra cuántas visitas tiene cada SWE, cuál es el tiempo promedio que ha utilizado cada persona mirándolo, si ha sido un vistazo rápido, si ha dedicado más tiempo, etc. Vamos a darle, como digo, a nuevo SWE en blanco y comenzaríamos en el apartado estructura, estructurar nuestro SWE comenzando por la portada. Entonces, imaginad, si yo aquí estoy trabajando con el Museo Guggenheim, pues pondría el título y aquí voy a elegir un fondo. Esta imagen, este contenido, puedo o buscarlo desde Bing, que es el buscador de Microsoft, o podría, como veis aquí, directamente ir a sugerencias. Entonces, si voy a sugerencias,
Como decíamos, es muy eficiente porque no tengo necesariamente que ir a subir un archivo. Aquí veo sugerencias, bueno, pues me gusta esta, importante. ¿Veis aquí el numerito este de la esquina inferior izquierda? Cuanto más alto es el número, más calidad tiene la imagen. Por lo tanto, vamos a elegir siempre imágenes de alta calidad. Por ejemplo, si me gustara esta, le doy a agregar y ya tengo una portada. Vamos a seguir. Le doy a más y vamos a comenzar con un encabezado. Lo repito, he seguido muy rápido. Le doy a más y voy a encabezado. Y aquí en encabezado, pues pondría, por ejemplo, debate. O, por ejemplo, comencemos con un debate. Interesante que podemos seleccionar y enfatizar algunas de las palabras. Aquí, en este encabezado, puedo agregar una imagen o puedo dejarlo sin imagen. Voy a dejarlo sin imagen. Siguiente, le doy a añadir y voy a añadir, por ejemplo, ahora texto. Pues bueno, aquí, por ejemplo, voy a poner Museo Guggenheim Bilbao y voy a buscar un texto que me sirva para utilizarlo. Si ya tenemos nuestro texto en otro formato, lo podríamos utilizar. Cogerlo de aquí de Wikipedia, por ejemplo. Vuelvo al Sway y pego el texto. Además, evidentemente, podría crear viñetas, numerar, añadir vínculos, etcétera. Podríamos ir encabezando. Podríamos el texto este tenerlo en tamaño pequeño o en tamaño más grande. Y posteriormente podemos darle a más para añadir más contenido, como por ejemplo imágenes. ¿De acuerdo? Aquí nos divide por sugerencias, que es lo más utilizado. Texto, encabezado 1, encabezado 2. Texto normal o multimedia. Multimedia tenemos imágenes, vídeo, audio, inserción o cargar. Y en grupo sería como agregar imágenes. El tipo de grupo al agregar las imágenes. Entonces, si ahora hemos agregado texto, lo normal sería agregar más imágenes. Selecciono imagen. Y ahora, desde sugerencias, pues voy a seleccionar a lo mejor en este caso 1, 2, 3 y 4 imágenes. Voy a quitar esta que no tiene mucha calidad, esta. Le doy a agregar y ya tengo 4 imágenes añadidas. Además aquí os veis que me dice, ¿quieres agruparlas? Si las agrupo, voy a poder elegir qué tipo de grupo quiero. Entonces le doy a agrupar y aquí me salen a la derecha los tipos de grupo. Automático los va a colocar como el mismo Sway crea conveniente. Pila es como hemos visto antes que el profesor Jano iba colocando algunos recursos a modo de tarjetas. En cuadrícula, en presentación con miniaturas en la parte inferior o comparativa. Comparativa sería si ponemos dos conceptos antagonistas, por ejemplo, para que el alumno vaya viendo uno y el otro y vaya comparando. Entonces, en este caso, por ejemplo, elegimos pila y vamos a darle un tamaño medio. Seguimos. Le damos ahora otra vez a encabezado, ponemos otro encabezado que sería a lo mejor actividad 1. O podemos poner que el encabezado 1 será actividades, le damos al más, texto, y el encabezado 2 va a ser actividad 1. Pondríamos, pues por ejemplo, si es una actividad de Flipgrid, ¿de acuerdo? Entonces ya pondríamos el texto, pondríamos agrega un vídeo con tu opinión sobre tal. Y podríamos añadir, por ejemplo, un vídeo tutorial sobre cómo funciona Flipgrid. ¿Cómo lo haríamos? Le damos a multimedia, le damos a vídeo. Y aquí ahora en lugar de sugerencia vamos a elegir YouTube. Como veis, podemos agregar contenido desde nuestro propio OneDrive, desde bancos de imágenes de calidad como Flickr, desde el buscador de Microsoft, sería el Google de Microsoft, que es Bing, de YouTube directamente, o podemos cargar imágenes o vídeos desde nuestro dispositivo también, evidentemente. Entonces, yo ahora le doy aquí a YouTube, le doy a, por ejemplo, tutorial Flipgrid, y lo ideal es que hayamos comprobado uno que sea adecuado. Imaginaos que este, le doy a agregar y automáticamente tendría el vídeo ya situado. Más cositas que podemos agregar multimedia. Pues audio. Le damos a audio y aquí le doy a grabar. Ahora hace una cuenta atrás, 3, 2, 1. Y aquí, por ejemplo, podría darles a los alumnos las instrucciones exactas para realizar la actividad.
Y aquí, por ejemplo, podría darles a los alumnos las instrucciones exactas para realizar la actividad. Vale, lo chequeamos y podríamos darle a agregar al Sway. Yo, por ejemplo, esto lo utilizo cuando los alumnos tienen exposiciones. Si algún día están enfermos o no pueden asistir al colegio, pues tienen que grabar su parte de la exposición, si es un trabajo grupal, y sus compañeros son quienes lo reproducen. Después, otro aspecto muy interesante sería la inserción. Como decía, podemos incrustar un Sway dentro de otro Sway, o podríamos ir a OneDrive, no me da tiempo ya a mostrarlo, pero podríamos ir a nuestro OneDrive, entramos a un archivo Word, como ha hecho el profesor Jano, o un archivo PowerPoint, en versión online, ¿de acuerdo? En OneDrive. Le damos archivo, y dentro del archivo, en opciones de compartir, le damos a vínculo para incrustar. Lo pegamos aquí y automáticamente podremos visualizarlo, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos la opción de cargar, le damos a cargar y podría añadir, pues, por ejemplo, una imagen. No sé, por ejemplo, si voy a descarga, a ver si tengo alguna por aquí. Esta imagen, por ejemplo, del uso de Microsoft Teams, pues podría subirla, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé si está quedando bien o no? Pues le doy a mostrar. Y aquí en el apartado mostrar voy a ir viendo cómo queda. Si os fijáis, aleatoriamente me ha elegido una orientación horizontal. Si no me gusta, la modifico y ya está. Voy viendo cómo va quedando. Aquí tengo las fichas, actividades, el vídeo que hemos visto, le daría al play y ya podría verlo, el audio, la imagen, etcétera. ¿De acuerdo? Vuelvo a editar. Y para finalizar, evidentemente, necesitaríamos más tiempo para profundizar bien con todo lo que se puede hacer con Sway, pero antes de finalizar sí que me gustaría mostraros las opciones para compartir, ¿de acuerdo? Y en querer ampliar información, contactamos vía redes sociales o podéis preguntarme en mi correo. ¿Por qué es tan potente también Sway, aparte de que es online, gratuito, el diseño, etcétera? Por las opciones de compartir. Si le damos a compartir, podemos compartirlo con un usuario de nuestra organización mediante un vínculo, le pedirá que inicie sesión, con un usuario específico. Si yo escribo aquí el correo de mi compañero José Luis Terol, me saldrá, le daré y le llegará una invitación a su correo, o cualquier persona con un vínculo. Directamente le doy a editar. Y aquí, este vínculo que copio aquí, se lo mandaría y él podría editar en colaboración, en coautoría conmigo, ¿de acuerdo? Si quiero que las personas solo puedan visualizar, le doy a ver. Si es algo, por ejemplo, con imágenes de alumnos, para proteger sus derechos de imagen, etcétera, le daría solo usuarios de la organización con el vínculo. Si es algo que voy a hacerlo público, como una revista del colegio, le daría a cualquier persona con un vínculo. Además, puedo aquí obtener el código para insertar este Sway dentro de otro Sway, dentro de una página web o dentro de un blog, o podría incluso obtener un vínculo visual para hacer un mailing, ¿de acuerdo? Por último, para ir finalizando, tenemos que podemos duplicar un Sway y editarlo a partir de uno que ya tenemos creado. Podemos guardarlo como plantilla para utilizarlo en las siguientes ocasiones. Por ejemplo, creamos la plantilla para nuestra revista digital que hacemos cada trimestre, la guardamos y vamos trabajando. Podemos imprimirlo. Si le damos a imprimir, nos lo pasa a formato PDF. Del mismo modo, igual que podemos importar el contenido, podemos exportarlo a PDF, Word, etcétera. Además, también es muy interesante que podemos manejar la accesibilidad para personas con necesidades especiales, o podríamos incluso editar la configuración del Sway, pues por ejemplo, si queremos que se muestren los botones cuando las personas lo ven, si queremos que las personas que lo van a visualizar posteriormente puedan duplicarlo o no, si queremos que se vaya reproduciendo de manera automática cuando las personas acceden al mismo, etcétera. ¿De acuerdo? Os mostraría un poquito más del apartado de diseño y de creación, pero como no me da tiempo, pasamos, si le parece a Andrea, a las preguntas y cualquier otra duda os la resuelvo por las redes. Totalmente, Vicente. Muchísimas gracias. Ha sido súper completo y bueno, todos los profes la están diciendo que genial los materiales y todo lo que se puede llegar a hacer. Así que lo primero es eso, y si quieres, Vicente, eso, te voy haciendo algunas preguntas que he ido por aquí recopilando por el chat, y de todas formas todo lo que se quede en el tintero o cosas que se os vayan ocurriendo, tenéis tanto el Club MIE como redes sociales con Vicente para comentar toda esa parte. Hacían una pequeña pregunta que también bueno, no es una pregunta, es como un pequeño debate de que al final también colaboramos con ellos, un poco diferencias de Sway contra Genially, ¿no? No sé si, Vicente, tú usas Genially, me imagino que lo conoces, Sí, pero si quieres dar ahí un poco tu opinión también.
no soy tan crack ni lo utilizo tanto como algunos compañeros, como Fran o como otros, Sí. como puede ser Philip Primary, etcétera, otra gente, pero sí que lo utilizo. Yo creo que no es exactamente igual, sino que tiene más te da más una sensación de página web, no tanto por pantallas, como puede a lo mejor ser Geniali, sino que tiene la capacidad de adaptarse, como hemos visto antes, a un currículum vitae, a una página web de una persona con pocos conocimientos, a un proyecto que vas trabajando a lo largo del tiempo, etcétera. Incluso creo que uno de los usos que puede tener en contraprestación a Geniali, que de hecho creo que Geniali es una herramienta potentísima para gamificar, por ejemplo, creo que Geniali mucho mejor, o para a lo mejor llevar a cabo unidades didácticas concretas, más interactivas, pero a lo mejor para crear libros digitales o lecciones digitales, Sway te da esa apariencia, ¿no?, de un contenido propiamente digital, creado específicamente para que el alumno lo visualice en cualquier dispositivo, etcétera. Al final se trata de complementar herramientas y dependiendo del contexto, dependiendo de la etapa educativa, dependiendo del contenido que vaya a trabajar, del espectador final de ese contenido, voy a utilizar una u otra. Totalmente, yo creo que lo de la etapa y el objetivo de la actividad es fundamental. Dice por aquí Javier si se puede incrustar algún elemento de autoevaluación. Elemento de autoevaluación podríamos utilizar diversas herramientas como podría ser un Forms. Yo, por ejemplo, utilizaba Forms para autoevaluación y los alumnos que realizaban la exposición, al final de su exposición tenían sus Forms. Yo estaba como editor con ellos, entonces yo incrustaba unos enlaces a unos Forms para que los compañeros les evaluaran la exposición, les coevaluaran. Sí que es verdad que el form no aparecía directamente incrustado, sino que mediante un vínculo. Creo que a lo mejor se podía hacer mediante el uso de tarjetas, como ha hecho el profesor Jano, y hipervínculos. Pero incrustar, básicamente tendríamos que echar un vistazo a lo que ha hecho, como decía el profesor Jano, con el Word. Podríamos meter la rúbrica con el Word incrustada en el Sway y a partir de ahí que los alumnos fueran trabajando. Total. Os voy a dejar, Vicent, con María Comín, que está por aquí, que me tengo que ir corriendo a otra reunión, perdonad, y os dejo con María para leer las últimas preguntas y cerrar la sesión. Y nada, Vicent, darte las gracias y a casi los 100 personas que han estado aquí en Martes de Profes, que ha sido récord, y a todos los que nos veremos por el Club MI. Así que un besote a todos y os dejo con María y cerramos con Vicent, ¿vale? Un placer, Andrea, gracias a ti. Gracias. Gracias, Andrea. Hola a todos, que estaba ahí en mute y nada, es que ha sido espectacular la presentación de Vicent. Voy a leer algunas de las preguntas, tampoco quiero extender demasiado la tarde, que se nos hace largo el día, pero bueno, sí que hay muchísimas preguntas, Vicent, así que si no te importa, seguimos viendo... Claro. Seguimos viendo preguntas. Nos preguntan algún ejemplo de utilidad en infantil. Vicent. Vale. En infantil, a ver, no lo tengo aquí ahora preparado porque no me iba a dar tiempo a mostrarlo, pero mirad, yo creo que puede venir muy bien en un formato horizontal, por ejemplo, para crear cuentos interactivos, que si esto además lo adaptamos con el uso de realidad aumentada, con aplicaciones como puede ser Augmented Class, Assembler o CoSpaces, podemos crear incluso un cuento con códigos QR que al escanear esos códigos QR salga, por ejemplo, el personaje. Eso sería ya un nivel avanzado, ¿de acuerdo? Entonces, voy ahora a un nivel más básico. En un nivel más básico, habéis visto que hemos utilizado la opción de utilizar tarjetas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para trabajar lectoescritura y tal, aquí en las tarjetas, en lugar de poner 4 imágenes que he puesto yo, un ejemplo que realizamos nosotros era crear o poner una imagen. Imagina que estamos trabajando, hemos creado un cuento y al final del cuento queremos preguntarle a los alumnos el nombre de los protagonistas, si saben detectar según su nombre cada uno de los protagonistas. Podríamos poner los grupos de pila solamente con 2 imágenes. La imagen de arriba es la foto o la imagen del dibujo del protagonista y la imagen de abajo es una diapositiva simplemente con el nombre. Entonces el nano, si te haga una tablet, al hacer clic, o sea, él te responde y al hacer clic ya ve la solución que está abajo. Sería como un juego de tarjetas. Para hacerlo, un problema que puede ocurrir es que cuando nosotros aquí elegimos las imágenes,
si elegimos las imágenes, lo que ocurre es que algunas de ellas tienen tamaño distinto. Si la imagen de arriba es en vertical y la imagen de abajo es en horizontal, ¿qué va a ocurrir? Que se va a ver la solución por abajo. Entonces, el truquito que utilizábamos era crear todas las imágenes como diapositiva de PowerPoint, las guardábamos como JPG y las colocábamos. Entonces, imagínate, nosotros lo hicimos para un trabajo sobre nutrición. Entonces, los alumnos tenían un plato de pasta y tenían que decir si eran carbohidratos, proteínas, etcétera. Lo contestaban y después hacían clic y veían la solución. Por poner un ejemplo. Qué chulo. La verdad es que sí que tiene mogollón de aplicaciones. Sigo un poco leyendo, ¿vale? La pregunta de Mónica G, yo creo que no la hemos hablado, ¿cómo participan los alumnos creando contenidos? Y se les da un enlace de un Sway en construcción. Y decía ella pensaba hacer un periódico digital en Sway y que el alumno vaya creando las noticias. Vale, muy bien. Te comento dos cosas. Una, mis alumnos, ¿cómo trabajan? Pues bueno, yo les creo los grupos. Después distribuyo los contenidos por cada uno de los grupos para que no sea siempre el mismo contenido y a partir de ahí un capitán del grupo crea un Sway para el equipo y lo que hace es que le da a compartir, vínculo para editar y se lo manda a los compañeros. A partir de ahí ya trabajan los compañeros, 4 o 5 compañeros en coautoría. Además, si estáis trabajando con Teams, no puedo mostrarlo ahora porque este Teams no es el de mi organización, pero yo creo un canal privado para cada uno de los grupos. Entonces, estamos llevando a cabo sesiones online. Durante los primeros minutos llevamos a cabo una presentación de la sesión y después cada grupo se reúne mediante videollamada en su canal privado. Y yo voy saltando de un grupo a otro. Con lo cual voy viendo cómo van trabajando tanto en el Sway, porque también me pasan el enlace de edición, como cómo van hablando y comunicándose en el grupo privado de Teams. Es decir, al final el alumno tiene un guión, yo aquí en la biblioteca de contenido les pongo un guión, por ejemplo, si me toca de equilibrio y coordinación, a este grupo no le terminaba de gustar su índice, entonces trabajamos en otro, les di 2 opciones y a partir de ahí ellos van trabajando. Evidentemente, como docente tengo que estar encima revisando el Sway, orientándoles, que no copien y peguen y lo plagien todo, sino que aprendan a citar, etcétera. Y a partir de ahí después tienen que hacer una sesión. Si vamos aquí a planteamiento de exposiciones, esto estoy hablando de alumnos de FP, pero en secundaria también se podría hacer. Después ellos deciden si necesitan 1 o 2 sesiones o cuántas para exponer, aquí les describen y crean los criterios de evaluación para ser ellos quienes evalúan a sus compañeros. Genial. Yo creo que es súper interesante. Además, el hacer un periódico puede estar, es una de las ideas que se puede utilizar muy bien para esto y añadiría muchísimo valor. Preguntan el número de Sways que tienen disponible en cada sesión y yo no me lo sé. Yo no sé si tú te lo sabes, pero yo no he visto ninguna limitación al número de Sways que puedas generar. De todos modos, lo vamos a buscar, Mar. Me había caído, ¿no, María? Sí. Vale, justo, ya te vemos. ¿Dónde me había quedado? Nada, nos preguntaban si existía un número límite de Sways que se puedan generar. Y yo no lo conozco, pero no, es muy buena pregunta, Mar. En principio no. Sí que es un aspecto de mejora. El tema se está pidiendo, es igual que con Forms, sí que es un aspecto de mejora a tener en cuenta que desde Microsoft pues empiecen a facilitarnos el poder clasificarlos por carpetas. Porque hasta ahora van por recientes, por nombre alfabético, pero cuando tienes muchos es complicado llegar a cada uno de ellos. Bueno, eso ahí sí que quiero deciros, siempre os lo decimos, que utilizáis también el User Voice para seguir dando feedback. El tema de forms de las carpetas, hay bastantes peticiones abiertas y sí que el otro día lo comentabais en el Clumier y os volvemos a decir lo mismo, que seguir dando feedback para que el equipo de producto trabaje, que bueno, hay veces que se van avanzando, hay muchas novedades en Teams y eso también es gracias a vosotros, ¿no? Y al feedback que vais dando. Así que nada, un par de preguntas también de PowerPoint si quieres, y te preguntas si Sway mantiene el formato de PowerPoint o si lo cambia o modifica o si hay algún tipo de diseño específico que tengamos que utilizar en PowerPoint para pasarlo a Sway de la manera más efectiva. No, directamente te trasvasa, como si dijésemos, el contenido directamente a Sway. El problema que vamos a encontrar es, como decía, si tenemos una buena estructura en el PowerPoint con unos buenos títulos o subtítulos, enumeraciones, nos lo va a traspasar con una estructura mucho más correcta. Mientras que si es un PowerPoint un poco caótico, como decía, hay imágenes que a lo mejor en PowerPoint las tenemos en miniatura y parece que estén bien, pero tienen una calidad muy baja. Si posteriormente las paso lo importo a Sway y esa imagen no tiene calidad, se va a ver pixelada. Entonces, como decía, la parte buena es
que con 2 clics voy a tener todo ese contenido en formato digital en Sway y simplemente lo que haremos después es darle a mostrar, ver ese Sway cómo quedaría, volvemos al guión y modificamos las imágenes pixeladas o si hay algún apartado que no nos guste cómo queda. Pero en general tiene muy buen efecto en el resultado que da. Fenomenal. Y preguntan temas de incrustación, estaban preguntando incrustar en Forms en Sway y bueno, ya lo han probado y sí que se puede hacer y queda muy chulo. Y luego incrustaciones con Genially. Eso lo acabo de aprender ahora, ¿ves? Porque no lo había probado todavía. Ah, bueno, sí que se puede y la verdad es que queda muy chulo. ¿Y con Genially también? Pues no lo he probado. Habría que probarlo. Pues venga, eso lo dejamos para probar y lo publicáis en el canal de... Exacto. Sí, lo probamos y lo comentamos. De hecho, al final, como Genially está colaborando tanto con Microsoft, creo que si no se hace es solo cuestión de tiempo. Y una última pregunta, ya cerramos. Nos preguntan, cuando comparten un Sway, lo encuentran en compartidos conmigo y no en mis Sways. Correcto, eso es así. Sí. Hasta que no duplique. Sí, exacto. Hasta que si no lo duplicas, sí. De todos modos, dependiendo de si utilizamos la cuenta profesional o la cuenta personal, puede haber alguna variación. Por ejemplo, yo en los últimos que he editado, aunque no eran míos, eran de algún alumno, los edito y me aparecen directamente en mi Sway. Igual tiene que ver en que una vez te lo comparten, comiences a editar. Y cuando comiences a editar, igual ya te aparecen los tuyos. Sí que es verdad que esto es importante. Yo cuando trabajo con los alumnos, como decíamos, en la edición de contenido, nomino o nombro un capitán y ese es quien crea el Sway y lo comparte, importante, porque va a ser la única persona que va a poder compartir ese Sway con permisos de edición. Vale, fenomenal. Un par de preguntas más, perdóname, porque hay un montón de cosas. Nos preguntan, y lo han preguntado 2 veces, ¿se puede proteger el contenido de alguna forma? Es decir, evitar la descarga del material que has incluido. Sí, ¿te la esperabas? No, que quería comentarlo y a ver si puedo volver a compartir pantalla. Quería comentarlo y se me ha ido. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, pues si le doy aquí a configuración, a ver dónde estamos. Le doy aquí. Configuración y... Espera, que lo he mirado hace un rato. Hay una opción de darle contraseña al Sway. Entonces, para acceder al Sway, aquí, vale, perdón, era aquí en compartir, más opciones. Y aquí veis que pone solicitar una contraseña para ver y editar este Sway. Ponemos la contraseña. Por eso decía que una de las razones para utilizar Sway era la facilidad para compartir y la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sabemos que si compartimos un enlace para que cualquier persona pueda verlo, pues si es para la familia, les damos una contraseña y nos aseguramos de que no se puede difundir ahí de manera descontrolada. ¿Vale? Compartir, repito, compartir, solicitar contraseña. Aquí más opciones, solicitar contraseña. Fenomenal. 2 cosas más. Mientras busco el código que me habéis solicitado otra vez para canjear, nos preguntan si se pueden incluir archivos vectoriales. Pues no te lo sé decir ahora mismo, pero sí que recuerdo que he visto imágenes incrustadas en algún Sway en 3D. Ahora mismo no lo he hecho nunca, pero he visto imágenes en 3D, por ejemplo, un ejemplo con la HoloLens y tal. Así que en principio creo que... Sí, sí que se puede. Yo he cogido alguna y lo he probado también. Y mientras voy buscando el código, que no se me pierda, nos preguntan por aquí que curioso que hayas hecho la presentación con PowerPoint en vez de con un Sway a la hora de hacer la presentación. Pero bueno, hay que utilizar todas las herramientas. Exacto. Como he dicho antes, depende del contexto. No, al final lo he hecho con Power porque tenía el formato ya preparado, preestablecido y, como digo, a mí Sway, por ejemplo, para presentaciones no me gusta. Y os voy a decir por qué. Porque como dependo de la conectividad y a nivel online, sé que con PowerPoint ahí tengo mayor seguridad, ¿de acuerdo? Por eso cuando doy alguna formación o alguna ponencia, sigo utilizando PowerPoint. Por eso decía que al final no se sustituyen, sino que se complementan. Por ejemplo, para compartirlo, un PowerPoint lo puedo compartir, lo subo a mi OneDrive, lo puedo compartir mediante un enlace, pero va a quedar mucho más dinámico, mucho más visual compartir un Sway. En ese caso sí que utilizaría Sway, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, para que los alumnos creen contenido, también utilizo Sway y no PowerPoint o Word,
Word sí, solo si son trabajos ya, elaboración de unidades didácticas, trabajos más extensos, pero no utilizo PowerPoint y sí Sway porque como los alumnos no tienen que centrarse con Sway en el diseño, ya que Sway se lo facilita mucho, así consigo que se centren más en el contenido, en buscar referencias, bibliografía, etcétera. Es decir, al final, herramientas utilizadas dependiendo del contexto específico. Fenomenal, pues ya creo que ya con esto vamos a cerrar. Me pedíais el código de la presentación, pero no lo tengo aquí a mano. Como os vamos a subir la presentación, la grabación y la PowerPoint también de estas presentaciones, lo cogéis de ahí, ¿vale? Para que lo podáis congelar después, así que no tenéis ningún problema. Y nada más, ya cerramos esta sesión de martes de profe. Como dice Andrea, ha sido un récord también en esta convocatoria, así que bueno, pues daros las gracias a todos por vuestra asistencia y a Vicent también, que también, bueno, pues trabajo también encima de espaldas después de todo lo que llevamos a hacer las sesiones estas por la tarde, así que muchísimas gracias, que has estado increíble, Vicent. Bueno, muchas gracias a todos, a vosotras por invitarme a estar ahí, María, y gracias especialmente a todos los asistentes por estar ahí aguantándome y mando muchísimo ánimo para sacar esto adelante, que sois todos unos cracks y la competencia digital estamos todos aumentándola y evolucionándola a niveles que nunca hubiésemos imaginado. Así que mucho ánimo y enhorabuena por el trabajo que hacéis todos. Muchas gracias.